Hay algo que decidí no contar durante 58 años, y lo que me hizo romper ese silencio fue la muerte de un hombre. Marcos Izquierdo murió hace 3 meses en una clínica, tranquilo, con los pies en tierra firme, que era exactamente como los dos habíamos decidido vivir desde aquella travesía. Con él se fue el último testigo que podía contradecirme, y también el último al que yo tenía que proteger. Así que ahora voy a contarlo todo, desde el principio, sin omitir nada. Mi nombre es Esteban Fuentes Carrillo. Tengo 84 años. Fui marinero de carga durante 11 años y no he cruzado océano abierto desde una travesía que hice siendo joven, cuando todavía creía que el mar era simplemente agua con sal y corriente y viento. Esa travesía duró 9 días. Salimos con 43 hombres. Llegamos con 41. Y lo que viajó junto a nosotros durante 6 noches seguidas no tenía nombre en ningún libro que yo haya encontrado después, aunque he buscado durante más de medio siglo. Escribo esto a mano, sentado frente a una ventana que da a un patio interior, sin vista al mar. Eso no es casualidad. Nunca vivo cerca del mar. Mi esposa Valentina lo entendió sin que yo le explicara demasiado, porque ella era una mujer que medía las cosas por sus consecuencias prácticas, no por sus causas. Lo que notó fue sencillo, que en 42 años de matrimonio, yo jamás fui capaz de mirar el océano abierto de frente. En la playa, siempre de espaldas al agua. En los viajes, siempre rutas interiores. Ella aceptó eso como acepta uno la lluvia, sin pedir que pare, buscando simplemente cómo moverse dentro de ella. Cuando murió me quedé solo con una caja de madera donde guardo los cuadernos de bitácora de aquel viaje, escritos con mi propia letra, con anotaciones que cualquiera puede leer. Los tengo todavía sobre el escritorio mientras escribo esto. Dicen lo que dicen. No he necesitado cambiar una sola palabra en todos estos años, porque lo que está ahí adentro es exactamente lo que pasó, sin adornos, sin interpretación, sin el tipo de explicaciones que uno agrega cuando quiere que algo suene razonable. 43 hombres en un carguero de carga mediana cruzando el Atlántico Sur. 6 noches con algo que nos siguió sin cansarse, sin alejarse, sin atacar. Y una pregunta que llevo décadas sin poder responder, que es si nos dejó ir porque decidió que no valíamos la pena, o simplemente porque para eso, lo que sea que era, nosotros no éramos más que una nota al margen de algo mucho más grande que cualquier cosa que hayamos construido o imaginado. Las dos respuestas me parecen igual de difíciles de cargar. Pero antes de llegar a esa pregunta, hay que entender cómo empezó todo. Y eso empieza con un hombre llamado Gerardo Vidal, al que nunca conocí, y cuya decisión cambió el rumbo de mi vida entera sin que ninguno de los dos lo supiera. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso ayuda muchísimo a que más gente pueda escucharla. La primera vez que escuché el nombre de Gerardo Vidal fue en el muelle, de boca de un estibador que sonrió de una manera rara cuando le pregunté por el marinero al que iba a reemplazar. No se rió fuerte ni con ganas, fue más bien una sonrisa torcida, de las que uno hace cuando algo le parece gracioso, pero no del todo. Me dijo que Vidal había bajado del barco al terminar el viaje anterior, se había sentado en el muelle con su bolso todavía cerrado y le había dicho al inspector de turno que el océano había cambiado de naturaleza y que él no pensaba volver a cruzarlo. Lo mandaron a evaluación médica. Lo clasificaron como estrés severo por aislamiento prolongado. Firmó los papeles, cobró lo que le correspondía y desapareció. Yo tenía 26 años en ese momento. Debía 2 meses de alquiler y una deuda con mi hermano que él nunca me cobró, pero que yo sentía igual. Cuando el encargado de tripulación me ofreció la plaza de Vidal, pregunté cuánto pagaba, firmé y tomé su litera en el barco sin hacer más preguntas. Solo una vez, esa noche, antes de dormirme en esa litera que olía a otro hombre, a ropa guardada y a algo salobre que no era exactamente el mar, sino algo más encerrado, pensé brevemente en por qué Vidal se había ido. Y me dije que probablemente era un hombre nervioso, de los que no toleran la soledad del océano, y que yo no era así. Me equivoqué, claro, pero esa noche no lo sabía y dormí bastante bien. El carguero se llamaba Esperanza del Puerto, que en retrospectiva es uno de esos nombres que suenan casi a ironía cuando uno sabe lo que pasó después. Era un barco funcional, sin pretensiones, con el casco pintado de gris oscuro que en el agua parecía casi negro.
y con una cubierta que crujía de una manera específica cuando el suelo venía de costado. Un crujido grave y largo que uno aprendía a ignorar después de las primeras horas, pero que nunca desaparecía del todo. El capitán era Aurelio Bernal Salas, 54 años, mandíbula cuadrada, ojos que medían todo en distancias y toneladas. En la primera reunión de tripulación, me miró exactamente el tiempo necesario para registrar que yo estaba ahí, asintió y pasó al siguiente. Era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz porque su silencio ya tenía peso suficiente. Su segundo de a bordo, Marcos Izquierdo, era físicamente su opuesto, delgado, con manos que siempre estaban haciendo algo, revisando una cuerda, anotando algo, ajustando lo que fuera, pero con una calma interior que uno tardaba un poco en detectar debajo de tanto movimiento. Tenía un hábito que noté desde el primer día. Se paraba siempre con la espalda al mar, mirando hacia cubierta, como si prefiriera no ver el agua directamente. En ese momento me pareció una rareza de marinero viejo. Después lo entendí. Zarpamos una mañana gris, con el cielo bajo y el viento viniendo del noroeste en rachas suaves que movían el barco en un ritmo lento y regular. Los primeros 2 días fueron completamente ordinarios. Turnos de 4 horas, 8 de descanso, revisiones de carga, café que siempre estaba demasiado cargado de azúcar y demasiado flojo de todo lo demás. Aprendí los nombres de los hombres, pero no sus historias completas, que es lo que pasa en los viajes donde uno no sabe todavía que va a necesitar recordar cada detalle. El ingeniero jefe era Rodrigo Manzano, hombre pesado con polvo de carbón metido permanentemente en los pliegues de los nudillos. 20 años de motores de carga y un silencio que uno interpretaba como tranquilidad, hasta que entendía que era simplemente economía de palabras. Fue él quien, en la mañana del tercer día, subió del compartimento de máquinas durante su descanso, se detuvo en lo alto de la escalerilla, giró la cabeza despacio como siguiendo algo en el aire, y dijo sin mirar a nadie en particular, con una voz absolutamente plana, casi aburrida, que es lo que más me quedó grabado de ese momento. Dijo, ¿ustedes huelen eso? Y sí, lo olíamos. Un olor orgánico, masivo, antiguo. Como mercado de pescado en pleno verano, pero más profundo, más vivo, más difícil de ubicar. Miramos el agua por la borda y no había nada visible. Asumí que era algún cetáceo muerto a la deriva, que en el Atlántico Sur no es raro. Para el mediodía, el olor había desaparecido, y lo olvidé sin esfuerzo. Lo olvidaría durante casi 24 horas, que es exactamente el tiempo que me tomó entender que ese olor era la primera señal de que algo nos había encontrado, y que desde ese momento, aunque ninguno de nosotros lo supiera todavía, ya no estábamos solos en el agua. Lo que pasó esa noche no lo conté en la reunión de tripulación de la mañana siguiente, y no lo conté porque no tenía palabras para describirlo sin sonar como alguien que necesita descanso. Eran casi las 11 de la noche del tercer día cuando Andrés Peñaloza, el vigía de turno, me llamó desde la borda de babor con una voz completamente plana, sin alarma, sin urgencia, que es precisamente el tipo de voz que a uno le eriza la piel, porque significa que quien habla ya procesó lo suficiente como para haber descartado el pánico. Me dijo, Fuentes, ven acá. Así nomás, sin explicar nada. Me levanté de mi litera, donde llevaba 40 minutos mirando el metal del camarote sin poder dormir, y subí a cubierta. El aire de noche en el Atlántico Sur tiene una densidad particular, húmedo y salado, y frío de una manera que no es exactamente el frío del viento, sino algo que viene del agua misma, como si el océano respirara. Me paré junto a Andrés y miré hacia donde señalaba con la barbilla, sin levantar el brazo, sin señalar con el dedo, como si no quisiera llamar demasiado la atención sobre lo que estaba mirando. Y lo vi. O más bien vi dónde estaba. A unos 5 metros del casco, a una profundidad que calculé entre 12 y 15 metros, había una masa oscura moviéndose bajo la superficie. No era una sombra del barco, el ángulo era incorrecto para eso. No era espuma ni corriente. Era una forma, sólida, con volumen, que se desplazaba en la misma dirección que nosotros y exactamente a la misma velocidad. Desde donde estaba podía distinguir lo que parecía la sección delantera, más ancha, y luego unos 40 metros más hacia la popa, otra sección más angosta que se perdía entre el movimiento del agua. No había nada claramente visible entre las dos partes. Las olas cortaban la superficie
y hacían imposible determinar con certeza si era una sola cosa o dos cosas distintas moviéndose en paralelo. Ballena, dije. La palabra salió sola, antes de que yo decidiera decirla. Andrés no respondió. Se quedó mirando el agua, y después de un momento dijo: «Una ballena no se mueve así». Y tenía razón. Las ballenas se mueven con un ritmo que uno reconoce, aunque nunca haya visto una de cerca. Suben, bajan, respiran. Lo que estaba debajo de nosotros no hacía nada de eso. Se movía de manera completamente horizontal, sin variación de profundidad, sin ningún movimiento lateral, como algo que no necesitara ajustar nada, porque ya estaba exactamente donde quería estar. Lo observamos durante un tiempo que no supe medir bien. Puede que fueran 20 minutos, puede que más. Después la forma se fue quedando atrás lentamente, como si redujera la velocidad, y desapareció en la oscuridad del agua. Ninguno de los dos dijimos nada más esa noche. Bajé a mi litera y me quedé mirando el metal del techo durante un buen rato antes de dormirme. Por la mañana, en el desayuno, estuve a punto de mencionarlo 3 veces, y las 3 veces decidí no hacerlo. Me dije que probablemente era una ballena, que Andrés y yo habíamos visto mal en la oscuridad, que el Océano Sur tiene especies grandes que uno no ve seguido. Me lo dije con suficiente convicción como para creerlo durante casi todo el día. Esa misma tarde, mientras revisaba las amarras de carga en la bodega de proa, recordé de golpe el olor de la mañana anterior. Ese olor orgánico y masivo que Rodrigo Manzano había detectado primero y que todos habíamos descartado como algún animal muerto a la deriva. Y de repente las dos cosas encajaron de una manera que me hizo quedarme quieto, con las manos sobre una cuerda, sin moverme durante un buen rato. El olor había llegado antes del primer avistamiento. No era un animal muerto, era algo vivo que se acercaba, y lo que percibimos primero fue su presencia en el agua antes de verlo con los ojos. Subí a cubierta y busqué a Andrés. Lo encontré arreglando una línea en la popa. Le pregunté si había contado lo de la noche anterior a alguien más. Me miró un segundo y me dijo que no, que había pensado lo mismo que yo, que probablemente era mejor no decir nada todavía. Le pregunté qué quería decir con todavía. Él se encogió de hombros y siguió con su línea. Esa palabra me quedó dando vueltas todo el resto del día. La segunda noche que lo vimos fue distinta a la primera de una manera muy específica, que fue que esta vez no estábamos solos en la cubierta cuando apareció. Eran casi las 11. El cielo estaba nublado sin luna y el agua era completamente negra, excepto donde la tocaban las luces de posición del barco. Yo estaba en cubierta tomando aire porque el camarote de nuevo me resultaba imposible. Y había otros 3 hombres distribuidos en distintos puntos de babor, cada uno por sus propias razones, sin que ninguno se hubiera coordinado con los demás para estar ahí. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Que los 4 hubiéramos terminado en la misma borda, en el mismo turno, sin habernos dicho nada. Como si algo nos hubiera convocado sin que nos diéramos cuenta. Rodrigo Manzano fue el primero en mirar hacia el agua. No dijo nada, simplemente bajó la vista hacia la superficie, con esa expresión suya de quien está calibrando un motor, neutral, técnica, sin emoción aparente. Luego miré yo. Luego los otros 2. Estaba de nuevo. La misma forma, la misma profundidad, la misma velocidad exacta. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez estaba más cerca del casco. La noche anterior la había calculado a unos 5 metros. Esta noche era menos, 2 metros, quizás 2,5. Lo suficientemente cerca como para que cuando una ola rompía en el ángulo correcto, uno pudiera percibir, por una fracción de segundo, algo de textura en la superficie de lo que fuera que estaba ahí debajo. No piel lisa, como un delfín, algo más rugoso, más antiguo, más denso. Rodrigo se agachó ligeramente sobre la borda y miró durante un minuto largo. Después se incorporó, se metió las manos en los bolsillos del overol y dijo con esa voz plana suya que yo ya estaba aprendiendo a temer más que cualquier grito: «Eso es más grande que el barco». Nadie respondió, no porque no creyéramos, sino porque todos acabábamos de hacer el mismo cálculo y habíamos llegado al mismo resultado. La masa que se movía bajo nosotros era más larga que los 72 metros de eslora de la Esperanza del puerto.
lo que significa que si hubiera decidido hacer algo, cualquier cosa, nosotros no teníamos absolutamente ninguna manera de impedirlo ni de alejarnos. Y sin embargo no hacía nada. Solo viajaba junto a nosotros, en la oscuridad, a 2 metros del casco, como si nos estuviera midiendo. Esa noche fui a buscar al capitán Bernal. Toqué la puerta de su camarote con los nudillos, 3 golpes secos. Me abrió con la misma expresión con que recibía cualquier informe de carga o clima, sin sorpresa, sin irritación. Le dije lo que habíamos visto los 4. Le dije las dimensiones aproximadas. Le dije la distancia al casco. Me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Después me preguntó si el barco funcionaba con normalidad. Le dije que sí. Me dijo que lo anotara en mi cuaderno personal con hora y descripción, y que volviera a mi turno. Eso fue todo. Cuando me di vuelta para irme, escuché que sacaba su propio cuaderno del cajón del escritorio. No el diario oficial de a bordo, el personal. Y supe en ese momento que lo que estaba pasando era suficientemente serio como para que el capitán Aurelio Bernal Salas decidiera guardarlo donde nadie más pudiera leerlo. Al día siguiente el capitán Bernal bajó a cubierta por primera vez desde que habíamos visto la forma en el agua, y lo que hizo no fue preguntar, ni reunir a la tripulación, ni dar ningún tipo de instrucción. Lo que hizo fue caminar despacio por la borda de babor, de proa a popa, mirando el agua durante unos 10 minutos, con las manos atrás y el gesto de alguien que está inspeccionando una carga mal distribuida. Después volvió a su camarote. Eso fue todo. Ninguno de los hombres que lo vimos pasar dijimos nada. Pero todos entendimos lo mismo, que el capitán había ido a verificar con sus propios ojos algo que ya sabía por los reportes, y que lo que vio fue suficiente para que no hiciera ningún comentario en voz alta. Cuando un hombre de 22 años, de mando en el océano, mira algo durante 10 minutos y se va sin decir una palabra, eso comunica más que cualquier discurso. Esa mañana el ambiente en el barco cambió. No de golpe, no con ningún evento concreto que uno pudiera señalar, sino de esa manera en que cambia la presión antes de una tormenta, gradualmente, sin que nadie lo declare, pero perceptible para cualquiera que esté prestando atención. Los hombres hablaban menos en el desayuno. Las conversaciones en cubierta eran más cortas. Los que tenían turno de guardia nocturna empezaron a mirar sus horarios de una manera diferente, no con miedo abierto, sino con esa expresión de quien está haciendo un cálculo que no le cierra del todo. Yo pasé esa mañana revisando amarras en la bodega de carga, y pensé en Gerardo Vidal. Pensé en él sentado en el muelle con el bolso cerrado, diciéndole al inspector que el océano había cambiado de naturaleza. En ese momento, cuando me lo contaron, lo interpreté como el quiebre de un hombre que no aguantaba la soledad del mar abierto. Ahora lo interpretaba distinto. Ahora pensaba que Vidal había visto o sentido algo en el viaje anterior, algo lo suficientemente concreto como para que una evaluación médica de estrés severo le pareciera un precio razonable por no tener que volver a subirse a este barco. Y eso me generaba una pregunta que traté de no pensar demasiado directamente, que era si lo que Vidal había encontrado en su viaje era lo mismo que nos estaba siguiendo a nosotros ahora, o si el Océano Sur tenía más de una cosa que prefería no ser vista. Al mediodía, Marcos Izquierdo convocó una reunión informal en la sala de máquinas, que era el único espacio del barco con suficiente ruido de fondo como para que una conversación no se oyera desde afuera. Éramos 7 hombres sentados o parados entre tuberías y el calor del motor. Marcos habló poco. Dijo que todos sabíamos lo que había debajo del agua, que el capitán también lo sabía, y que por el momento el barco funcionaba con normalidad y el rumbo no iba a cambiar. Dijo que quien necesitara hablar del tema podía hacerlo allá adentro, pero que en cubierta y en los espacios comunes era mejor mantener la calma para no afectar al resto de la tripulación. Nadie hizo preguntas. Rodrigo Manzano, que estaba parado en el fondo apoyado en una tubería con los brazos cruzados, esperó a que Marcos terminara y luego dijo una sola cosa. Dijo que lo que más le costaba aceptar no era el tamaño de lo que habíamos visto, sino que llevaba ya 2 noches moviéndose exactamente a nuestra misma velocidad, sin variación, sin pausa, sin alejarse. Dijo que eso no era comportamiento de un animal que simplemente está pasando por el mismo lugar que nosotros. Nadie respondió. Pero todos pensamos lo mismo, que tenía razón,
y que la palabra que ninguno quería decir en voz alta era la que Marcos Izquierdo terminaría diciendo al día siguiente. La palabra que Marcos dijo fue la siguiente: «No se estudia». La dijo de tarde, apoyado en la borda con los brazos cruzados, mirando el agua con la misma expresión con que miraba los informes de carga, sin dramatismo, sin que le temblara la voz. La dijo una sola vez y no la repitió. Y lo que produjo en los hombres que la escucharon no fue pánico, fue algo más difícil de manejar que el pánico, que fue entendimiento. Porque en cuanto la escuchaste, caías en la cuenta de que era la única explicación que encajaba con todo lo que habíamos observado en 3 noches. No nos perseguía, no huía, no pasaba por casualidad por las mismas aguas. Se movía exactamente a nuestra velocidad porque necesitaba mantenerse a distancia constante para observar. Igual que uno se para a la distancia correcta para leer algo. Esa tarde 3 hombres del turno de guardia nocturna fueron a ver a Marcos Izquierdo por separado, y le dijeron que no iban a subir a cubierta de noche. No lo dijeron con agresividad ni con excusas elaboradas. Lo dijeron como se dice una decisión que ya está tomada y que no admite negociación. Marcos los anotó en el registro disciplinario con la expresión de quien cumple un procedimiento que sabe que no tiene ningún sentido real en este contexto. El capitán Bernal fue informado. Llamó a los 3 hombres a su camarote de uno en uno. No sé qué les dijo adentro, porque ninguno de los 3 habló de eso después. Lo que sí sé es que los 3 cumplieron su turno esa noche, pero se quedaron en la parte interior de cubierta, cerca de las escotillas, lo más lejos posible de las bordas. Yo hice la guardia esa noche completa en la borda de babor. No porque fuera más valiente que ellos, sino porque había llegado al punto en que no saber lo que estaba pasando me resultaba más difícil de tolerar que verlo directamente. Estaba ahí de nuevo, a la misma distancia del casco que la noche anterior, que ya era en sí misma una información, que la distancia no aumentaba, pero tampoco disminuía, como si existiera una medida exacta que la criatura calculaba y mantenía sin esfuerzo aparente. El agua estaba más quieta esa noche que las anteriores, y eso hacía que la forma fuera más visible, más definida. Podía ver que la sección delantera era notablemente más ancha que el resto, con una densidad diferente, más concentrada. Y podía ver algo que las noches anteriores no había podido distinguir con claridad, que la superficie de lo que fuera que estaba ahí debajo no era lisa. Tenía una textura. No escamas en el sentido en que uno imagina un pez, sino algo más irregular, más grueso, como si la piel hubiera acumulado el océano entero durante más tiempo del que cualquier ser vivo tiene derecho a acumular. Estuve mirándola durante un tiempo largo, y en algún momento, sin que yo pudiera identificar exactamente cuándo ocurrió el cambio, tuve la sensación de que la relación entre observador y observado se había invertido. Que ya no era yo quien miraba algo en el agua, que algo en el agua me miraba a mí. Y que llevaba un buen rato haciéndolo antes de que yo me diera cuenta. Esa noche no dormí. Ninguno de los hombres que estuvieron en cubierta durmió. No porque alguien lo hubiera decidido así, sino porque el cuerpo simplemente no encontraba la manera de apagarse después de lo que habíamos sentido. Esa inversión de la que les hablo, ese momento en que uno deja de ser el que mira y se convierte en lo que es mirado, no se sacude fácilmente. Te queda dentro como un objeto extraño que no termina de disolverse. Me quedé en mi litera mirando el techo y escuchando el motor y el crujido del casco, y pensando en una cosa concreta, que era que llevábamos 4 noches registrando los avistamientos en los cuadernos personales, pero que el diario oficial del barco no tenía una sola línea sobre el asunto. Eso no era una omisión casual, era una decisión. Y las decisiones del capitán Bernal no eran nunca casuales. A la mañana siguiente busqué el diario oficial en la sala de navegación cuando no había nadie, y lo abrí por las páginas de los últimos 4 días. Estaban escritas con la letra apretada y regular de Bernal, con los datos de siempre, condiciones de viento, estado de la carga, posición estimada, velocidad, consumo de combustible. Nada más. Como si los últimos 4 días hubieran sido los más aburridos de toda la travesía. Cerré el diario y lo puse en su lugar exacto. Y en ese momento entendí algo sobre el capitán Aurelio Bernal Salas, que me cambió la manera de verlo por completo. No estaba negando lo que pasaba, lo estaba protegiendo.
Estaba construyendo un registro oficial que, si alguien lo leía después, no contenía nada que requiriera una explicación que él no pudiera dar. Porque la alternativa era escribir la verdad en ese diario, y la verdad en ese diario significaba un proceso de investigación, una revisión de su historial, preguntas de personas que no habían estado ahí y que iban a evaluar lo que él escribiera, usando marcos de referencia completamente inaplicables a lo que habíamos visto. Bernal estaba haciendo lo que hace un hombre que entiende que la institución para la que trabaja no tiene categoría disponible para lo que él está viviendo. Estaba eligiendo el silencio como forma de supervivencia profesional. Y honestamente, en ese momento, parado en esa sala de navegación con el diario cerrado sobre la mesa, no podía decir que se equivocara. Esa tarde Celestino Hurtado, uno de los marineros más viejos de la tripulación, un hombre de la costa caribeña con 30 años de mar encima y muy pocas palabras en el repertorio, se sentó solo en la popa con una caja de cigarros vacía y un lápiz. Lo observé desde lejos sin acercarme. Dibujó algo en el reverso de la caja durante unos minutos, una forma larga, sin cabeza claramente definida, con algo que podría ser una cola horizontal en uno de los extremos. La miró durante un momento con esa expresión de quien verifica que una suma le da el número que esperaba. Después, encendió el encendedor y la quemó. Cuando pasé cerca más tarde, le pregunté qué había dibujado. Me miró un segundo y me dijo que nada, que había estado pensando. No insistí. Pero el dibujo que alcancé a ver antes de que lo quemara era suficientemente claro como para entender que Celestino Hurtado había visto algo parecido antes, o había escuchado de algo parecido, y que su respuesta instintiva había sido no dejar registro de ello. Esa noche la criatura no apareció. Eso debería haber sido un alivio, y no lo fue. La ausencia se sentía peor que la presencia, porque la presencia al menos era algo concreto que uno podía procesar. La ausencia era incertidumbre pura, y la incertidumbre en el océano abierto, de noche, cuando uno ya sabe que hay algo ahí afuera que es más grande que el barco, es un tipo de tensión que no tiene nombre preciso, pero que se instala en el pecho y no se mueve. Al quinto día ocurrió algo que cambió la naturaleza de todo lo que habíamos estado viviendo hasta ese momento, y fue que la criatura se acercó al casco de una manera que ninguno de nosotros había anticipado. No fue de noche. Fue de tarde, con luz todavía, con el cielo naranja en el horizonte oeste y el agua color de metal viejo. Rodrigo Manzano fue el primero en verlo desde cubierta, y lo que dijo fue tan simple y tan preciso que se me quedó grabado palabra por palabra. Dijo, está rozando el casco. No literalmente, después lo verificamos, había unos 50 centímetros de agua entre la criatura y el metal del barco. Pero desde arriba, desde cubierta, con la perspectiva que da la altura, la diferencia entre 2 metros de la primera noche y 50 centímetros de esa tarde era tan evidente que varios hombres que estaban haciendo sus actividades normales en cubierta se detuvieron sin que nadie les dijera nada y se acercaron a la borda. En total éramos 9 hombres mirando el agua cuando la forma se movió en una dirección que ninguno esperaba. En lugar de continuar paralela al casco, giró levemente hacia adentro, hacia el barco, durante unos 3 o 4 segundos, y luego volvió a su trayectoria paralela. Fue un movimiento pequeño, breve, casi imperceptible si uno no estaba mirando con atención. Pero fue deliberado. No fue una corriente, no fue un ajuste de profundidad. Fue un movimiento intencional hacia nosotros, seguido de una corrección de vuelta a la distancia anterior. Como si algo hubiera extendido la mano hacia un objeto sobre una mesa y luego la hubiera retirado sin tocarlo. Nadie habló durante un tiempo bastante largo después de eso. El cielo se fue oscureciendo, y las luces del barco se encendieron, y la forma siguió ahí debajo, a sus 50 centímetros del casco, moviéndose exactamente a nuestra velocidad. Rodrigo se fue a la sala de máquinas sin decir nada. Los otros hombres se dispersaron de a poco. Yo me quedé solo en la borda durante un rato más, mirando el agua, intentando entender qué significaba ese movimiento de acercamiento y retirada. La única interpretación que encontraba, la única que tenía algún sentido dado todo lo que habíamos observado en 5 días, era que la criatura había verificado algo, que se había acercado hasta el límite que necesitaba para obtener algún tipo de información que desde la distancia anterior no podía obtener, y que habiendo obtenido esa información, había vuelto a su posición.
como hace uno cuando se acerca a leer la letra pequeña de un cartel y luego da un paso atrás porque ya leyó lo que necesitaba. Esa noche fui a anotar en mi cuaderno lo que había visto, y me quedé con el lápiz en la mano sin escribir durante varios minutos, porque me di cuenta de que lo que acababa de pensar me cambiaba completamente la perspectiva de todo el viaje. Si la criatura estaba recopilando información sobre nosotros de manera activa y metódica, eso significaba una cosa muy específica, que todavía no había terminado, que estaba en medio de un proceso. Y que nosotros no teníamos manera ninguna de saber cuándo ese proceso iba a concluir, ni qué iba a decidir hacer cuando concluyera. Esa noche el capitán Bernal convocó a Marcos Izquierdo a su camarote y la reunión duró casi 2 horas, lo que para un hombre como Bernal era el equivalente a un discurso de 5 horas de cualquier otra persona. Yo no estaba dentro. Nadie estaba dentro. Pero Marcos salió con una expresión que no le había visto en todo el viaje. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la cara de alguien que acaba de recibir una información que cambia los cálculos que venía haciendo. Al día siguiente el rumbo del barco se ajustó ligeramente, unos pocos grados hacia el noreste, lo suficiente para que quien supiera leer una carta de navegación notara la diferencia, pero lo suficientemente sutil para que en el diario oficial pudiera registrarse como una corrección por condiciones de viento. Nadie preguntó nada en voz alta, pero todos nos dimos cuenta. El capitán estaba intentando algo. No sabíamos si alejarse de la criatura o acercarse a una ruta con más tráfico marítimo, o simplemente hacer algo porque no hacer nada se había vuelto insostenible. Lo que sí sabíamos era que el hombre que llevaba 22 años tomando decisiones en el océano había decidido moverse, y eso en sí mismo era una señal de que la situación había alcanzado un umbral que él ya no podía ignorar con el silencio de los días anteriores. Esa noche la criatura siguió el nuevo rumbo sin ningún ajuste perceptible en su comportamiento. Misma distancia, misma velocidad. Como si el cambio de dirección del barco fuera un detalle menor, algo que había registrado y absorbido sin ningún esfuerzo. Si el capitán esperaba algún tipo de reacción, no la obtuvo. Y eso, de nuevo, comunicaba algo que ninguno de nosotros quería terminar de formular en voz alta, que la criatura no estaba siguiendo nuestro rumbo porque no tuviera otro lugar a donde ir. Estaba siguiendo nuestro rumbo porque había elegido seguirlo, y ese detalle se mantenía igual independientemente de hacia dónde giráramos. A la mañana del 6.º día, Andrés Peñaloza, el vigía que había sido el primero en llamarme aquella primera noche, se presentó ante Marcos Izquierdo y le dijo con una calma que yo interpreté como el resultado de haber pensado mucho antes de abrir la boca, que no iba a hacer el turno de guardia nocturna esa noche. Marcos le recordó las consecuencias reglamentarias. Andrés las aceptó sin discutir. Dijo que lo anotara como quisiera, pero que no iba a estar en cubierta de noche mientras eso siguiera en el agua. Marcos lo anotó. Después fueron otros 2 hombres, con intervalos de 1 hora entre uno y otro, como si se hubieran coordinado sin haberse coordinado, cada uno llegando por su cuenta a la misma conclusión. En total esa tarde, 5 hombres comunicaron que no harían guardia nocturna. El capitán Bernal se enteró. No llamó a nadie a su camarote esta vez. Se limitó a ordenar que los turnos se redistribuyeran entre los que sí iban a cumplirlos y que se anotara todo en el registro. Era un hombre que entendía cuándo una autoridad tiene límites reales y cuándo forzarlos produce más daño que aceptarlos. Esa redistribución de turnos significó que los hombres que decidimos quedarnos en cubierta de noche cargamos turnos más largos. Yo no me quejé. La verdad es que tampoco hubiera podido dormir. Lo que pasó en la madrugada del 6.º día es la parte de esta historia que más veces he revisado en mi memoria durante 58 años, buscando algún detalle que se me hubiera escapado, alguna interpretación alternativa, alguna manera de que lo que vi pudiera tener una explicación diferente a la que siempre termino encontrando. No la he encontrado. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada. El cielo estaba completamente despejado por primera vez en días, con estrellas tan densas que el horizonte casi no se distinguía del cielo. La forma seguía ahí debajo, a sus 50 centímetros del casco, más visible que de costumbre porque el agua estaba inusualmente quieta y la luz de las estrellas llegaba a cierta profundidad. Yo estaba solo en esa sección de babor,
Los otros hombres de guardia estaban en sus posiciones asignadas, más hacia proa. Llevaba quizás 40 minutos mirando el agua cuando decidí ir a buscar la linterna de trabajo que guardábamos en la caja de herramientas de cubierta. No sé exactamente qué esperaba ver con ella. Supongo que necesitaba algo más, algún detalle que me permitiera escribir en mi cuaderno algo más preciso que masa oscura y forma larga. Tomé la linterna y volví a la borda, y la apunté hacia el agua en el ángulo que me pareció más útil, hacia abajo y ligeramente hacia adelante, para tratar de iluminar la sección delantera de lo que fuera que estaba ahí. La luz llegó hasta cierta profundidad, difuminándose en el agua oscura, y lo que iluminó en el borde de su alcance fue lo siguiente. Una superficie curva, grande, con una textura que la luz hacía visible por primera vez con claridad, una textura rugosa, antigua, no uniforme, con variaciones que sugerían algo que había existido durante mucho más tiempo del que cualquier ser vivo debería poder existir. Y en el centro de esa superficie curva, orientado hacia arriba, hacia la fuente de luz, hacia mí, había algo que mi cerebro tardó 2 o 3 segundos completos en procesar y catalogar como lo que evidentemente era. Un ojo, abierto, del tamaño aproximado de la tapa de un barril grande, redondo, con una profundidad interior que la luz de la linterna tocaba sin llegar a agotar. No era el ojo plano y opaco de un pez. Tenía capas. Tenía algo adentro que se movía en respuesta a la luz, una contracción lenta, como la de un ojo que se ajusta a una nueva fuente de iluminación. Y mientras yo estaba ahí parado con la linterna temblando levemente en mi mano, ese ojo se movió. No mucho, unos pocos centímetros, con una lentitud que hacía el movimiento más perturbador que si hubiera sido brusco. Se movió para seguirme cuando yo di un paso lateral a lo largo de la borda. Me siguió con la misma atención pausada y completa con que uno sigue con los ojos algo que le resulta interesante pero no urgente. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si yo fuera algo que había visto muchas veces antes, en versiones distintas, y que conocía suficientemente bien como para no necesitar apresurarse. Solté la linterna. No la tiré, simplemente dejé que la gravedad se encargara porque mis dedos dejaron de funcionar de manera coordinada durante un momento. La linterna golpeó la cubierta con un sonido metálico que en el silencio de esa madrugada sonó enormemente alto. Rodó hasta la borda y se detuvo ahí. No la recogí. Me quedé completamente quieto durante lo que debieron ser varios minutos, aunque en ese momento no tenía ninguna manera de medirlos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba, que fue que el ojo se cerró. Despacio, como cierra un ojo alguien que está a punto de dormirse, sin urgencia, sin reacción visible a que yo hubiera soltado la linterna. Se cerró y la superficie de agua sobre él quedó oscura y quieta como si nunca hubiera habido nada ahí. Fui a buscar a Marcos Izquierdo. Lo encontré en su puesto hacia proa y le dije lo que había visto. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé me preguntó si el barco había recibido algún impacto. Le dije que no. Me dijo que anotara todo en mi cuaderno con el mayor detalle posible y que volviera a mi posición. Me di vuelta para irme, y él me dijo una cosa más, en voz baja, sin que yo pudiera determinar si era una pregunta o una conclusión. Dijo, «Entonces ya sabe que estamos aquí». La frase de Marcos Izquierdo, «Entonces ya sabe que estamos aquí», me acompañó durante toda la madrugada como un sonido que uno no puede dejar de escuchar aunque quiera. No era una pregunta. Era una conclusión que él había llegado a formular en voz alta, precisamente porque yo le acababa de dar la confirmación que le faltaba. Hasta esa noche podíamos sostener, con cierto esfuerzo, que lo que nos seguía era un animal grande con comportamientos inusuales, pero en última instancia, instintivos. Un ser que se movía por impulsos que no requerían conciencia deliberada. Después de lo que vi con la linterna, esa posibilidad ya no era sostenible. Lo que había en ese ojo no era reflejo ni instinto, era atención. Y la atención requiere un sujeto que atiende, algo que decide dónde poner la mirada y por cuánto tiempo. Al amanecer fui a mi litera y abrí el cuaderno y escribí todo lo que había visto con el nivel de detalle que Marcos me había pedido. Escribí durante casi una hora. Cuando terminé, leí lo que había escrito y por primera vez en todo el viaje, sentí que las palabras en el papel eran completamente insuficientes para lo que describían.
No porque estuvieran mal escritas, sino porque la experiencia de ser mirado por algo de ese tamaño, con esa clase de atención, no tiene una traducción directa al lenguaje que usamos para describir cosas que tienen nombre. Ese día el ambiente en el barco alcanzó un nivel de tensión que ya no podía disimularse con rutina. Los hombres hacían sus tareas, pero con una lentitud que venía de tener la mente en otro lugar. Las conversaciones en el comedor eran casi inexistentes. Celestino Hurtado, que normalmente comía con apetito y en silencio, esa mañana dejó el plato casi entero y se fue a cubierta sin decir nada. Rodrigo Manzano bajó al compartimento de máquinas después del desayuno, y no volvió a subir hasta el mediodía, lo que era inusual en él, porque normalmente subía cada 2 horas. Cuando subió tenía esa expresión que yo ya asociaba con alguien que ha estado pensando solo durante demasiado tiempo en algo que no tiene buena respuesta. Me paré junto a él en la borda un momento. No dije nada. Él tampoco. Después de un rato dijo, sin mirarme, que había estado revisando los motores y que todo funcionaba con normalidad perfecta, como si quisiera confirmar en voz alta que al menos esa parte del universo seguía siendo predecible. Le dije que me alegraba. Me dijo que sí, que él también, y nos quedamos callados otro rato mirando el agua, donde sabíamos que seguía estando lo que seguía estando. Esa tarde se produjo algo que no había ocurrido en ninguno de los días anteriores. 2 hombres fueron al camarote del capitán Bernal y le pidieron formalmente que se cambiara la ruta para acercarse a tierra lo antes posible. No lo hicieron con agresividad. Lo hicieron con la corrección de quien sabe que está pidiendo algo fuera de protocolo, pero que ha calculado que el protocolo ya no aplica del todo a la situación actual. Bernal los escuchó. Les explicó que el cambio de ruta más corto hacia tierra firme añadía tiempo al viaje y requería justificación en el diario oficial. Les preguntó qué justificación propusieran. Los 2 hombres se miraron y no encontraron una respuesta que encajara en el lenguaje de los diarios oficiales. Bernal les dijo que anotaría su solicitud y que la evaluaría. Ellos salieron. Bernal anotó algo en su cuaderno personal, que era el único registro honesto que existía a bordo de lo que estaba pasando. Esa noche la criatura no se acercó al casco. Se mantuvo a una distancia mayor que la de los días anteriores, quizás 3 o 4 metros, y su forma era menos definida desde la superficie, como si hubiera decidido retroceder un paso después de lo de la madrugada anterior. Yo no supe interpretar eso. Todavía no sé interpretarlo. ¿Había obtenido lo que buscaba y ya no necesitaba estar tan cerca? ¿O estaba simplemente cambiando el ángulo de observación? Lo anoté en el cuaderno sin conclusión. Algunas cosas no tienen conclusión disponible, y forzarla es peor que dejarla abierta. El 7º día amaneció con el cielo completamente encapotado y el mar con olas largas que mecían el barco en un ritmo lento pero pronunciado. Ese tipo de movimiento que uno aprende a ignorar en los primeros días de un viaje, pero que cuando ya llevas una semana embarcado y no has dormido bien en 4 noches, empieza a acumularse en el cuerpo de una manera difusa. Una fatiga que no es exactamente sueño, sino algo más parecido al peso. Yo la sentía en los hombros y en los ojos. La veía en las caras de los otros hombres. Éramos una tripulación que funcionaba correctamente en términos técnicos, pero que operaba con una parte de la atención permanentemente anclada en el agua de babor. Y esa mañana ocurrió algo que ninguno de nosotros había visto en todos los días anteriores. La criatura emergió. No completamente. Fue una sección de su cuerpo, la parte del lomo, que superó la línea de flotación durante quizás 40 segundos antes de volver a hundirse. Fue suficiente. Suficiente para ver la textura con luz natural por primera vez, sin la distorsión del agua ni el alcance limitado de una linterna. Era oscura, casi negra, con una rugosidad que desde cubierta parecía densa y antigua, como la corteza de algo que hubiera crecido durante un tiempo que uno no puede medir con los instrumentos que tiene disponibles. La sección visible era larga, muy larga. Empezaba en algún punto bajo el agua frente a proa y terminaba en algún punto bajo el agua detrás de popa. Y lo que emergió fue solo la parte central, la parte más alta del lomo, que calculé en ese momento en unos 20 metros de longitud visible. 20 metros de lomo emergido en un animal cuya extensión total superaba con claridad los 70 metros del barco. Rodrigo Manzano estaba en cubierta cuando ocurrió. Lo vi pararse completamente quieto,
con una mano apoyada en una tubería de seguridad, mirando el lomo emergido, con la expresión de un hombre que está ejecutando una multiplicación mental que no le gusta. Cuando la forma volvió a hundirse y el agua cerró sobre ella como si nunca hubiera habido nada ahí, Rodrigo soltó la tubería, se pasó la mano por la cara y se fue sin decir nada. Yo me quedé en la borda. Miré el punto donde había estado el lomo durante un momento. Y noté algo que en ese instante me pareció un detalle menor, pero que después, pensándolo, se convirtió en quizás el dato más significativo de todo el viaje. Antes de hundirse, la sección emergida había girado levemente hacia el barco. Solo unos grados, solo por un segundo. Pero lo suficiente para que la orientación del lomo cambiara de paralela a ligeramente inclinada hacia nosotros. Como hace alguien que está caminando junto a ti y gira la cabeza un momento para mirarte antes de seguir. Esa tarde el capitán Bernal subió a cubierta por primera vez desde que habíamos visto el lomo emergido y caminó hasta la borda de babor. Se paró ahí durante un tiempo largo, mirando el agua donde la criatura seguía moviéndose bajo la superficie. Tenía el gesto de quien está revisando una cuenta que no le cuadra y que sabe que no le va a cuadrar por más que la revise. Después se dio vuelta y me vio parado unos metros más atrás. Me miró un momento. Y me dijo algo que no esperaba, con una voz completamente tranquila, casi casual, como si estuviera hablando del tiempo. Me dijo que mañana llegábamos a la escala técnica prevista, que el barco necesitaba una revisión de rutina, que íbamos a estar 2 o 3 días en puerto. Lo dijo de una manera que era simultáneamente información logística y algo más, una especie de promesa implícita de que habría tierra firme, pronto, aunque no dijera esa parte en voz alta. Me di cuenta de que era la primera vez en 7 días que el capitán me hablaba de algo que no fuera el funcionamiento del barco. Y entendí que eso significaba que él también había llegado a algún límite que no iba a cruzar sin hacer algo primero. Lo que ocurrió la tarde del 7º día no lo esperaba nadie, y precisamente por eso fue lo más perturbador de todo el viaje, más que el ojo, más que el lomo emergido, más que los 50 centímetros de distancia al casco. Porque todas esas cosas habían sido escaladas, progresivas, partes de un proceso que uno podía seguir aunque no pudiera entenderlo. Lo que pasó esa tarde fue abrupto, sin preparación, sin señal previa. Eran las 6 menos cuarto, con la luz del atardecer todavía en el horizonte y el agua color de plomo viejo. Yo estaba en la borda de babor, como la mayoría de las tardes de esa semana, y la criatura estaba ahí debajo en su posición habitual. Y entonces giró. No gradualmente, no con el tipo de movimiento lento y medido que habíamos observado durante 6 días. Giró en un único arco fluido, un solo movimiento, como el cierre de un mecanismo muy preciso, y se alejó del casco en dirección al oeste, hacia el océano abierto. En 10 segundos la distancia entre ella y el barco se había triplicado. En 30 segundos su forma bajo el agua era apenas perceptible. En menos de 4 minutos había desaparecido completamente. El agua quedó lisa y oscura y vacía, como si nunca hubiera habido nada ahí durante 6 noches seguidas. Yo me quedé en la borda mirando el punto donde había estado. Conté los segundos en silencio, sin saber por qué lo hacía, quizás porque necesitaba hacer algo con el cuerpo, mientras el cerebro procesaba lo que acababa de ver. A mi izquierda se fue acercando Andrés Peñaloza, que había estado en su posición hacia proa, y que evidentemente también había visto el movimiento. Se paró junto a mí. Los dos miramos el agua vacía durante un momento. Después llegaron otros 2 hombres desde distintos puntos de cubierta, también en silencio, también mirando el mismo punto. Nadie dijo nada durante lo que debió ser más de 1 minuto. El motor del barco seguía con su ritmo habitual. Las olas seguían moviéndose. El horizonte oeste se estaba oscureciendo. Todo era completamente normal excepto que no lo era, porque esa normalidad era nueva. Era la primera vez en 6 días que el agua de babor no contenía nada que no debiera estar ahí, y ese vacío se sentía tan extraño como la presencia lo había sido al principio. Fue entonces cuando Rodrigo Manzano subió desde el compartimento de máquinas. Subió con su ritmo habitual, sin urgencia, sin saber lo que había pasado, porque estaba abajo cuando ocurrió. Se acercó a la borda, miró el agua, miró nuestras caras, y entendió. Metió las manos en los bolsillos del overol, miró de nuevo el agua vacía, y dijo, bueno. Solo eso, una palabra.
Y esa palabra, en ese contexto, después de 6 días de todo lo que habíamos vivido, era exactamente la totalidad de lo que cualquier idioma humano podía ofrecer. Era el reconocimiento de que algo había terminado sin que ninguno de nosotros supiera por qué había empezado ni por qué terminaba ahora. Era la única respuesta posible ante algo que estaba completamente fuera del alcance de las respuestas que teníamos disponibles. Fui a anotar el momento en mi cuaderno con hora exacta y descripción del movimiento. Después fui a informar al capitán Bernal. Toqué su puerta, y cuando abrió, le dije simplemente que la criatura se había ido. Me miró durante un segundo. Me preguntó en qué dirección. Le dije que hacia el oeste, hacia el océano abierto. Asintió. Cerró la puerta. Esa noche dormí 4 horas seguidas por primera vez en casi una semana. Un sueño pesado y sin imágenes, que me dejó más cansado que descansado cuando me desperté, como si el cuerpo hubiera esperado el momento de seguridad para cobrar todo lo que se le debía de golpe. Llegamos a la escala técnica 2 días después, con el agua de babor vacía durante esas 48 horas, sin ningún avistamiento, sin ningún olor, sin ninguna presencia que uno pudiera señalar. Esos 2 días deberían haber sido un alivio, y en parte lo fueron, pero también tenían una textura rara, como la de un silencio que llega después de un ruido muy largo al que uno ya se había acostumbrado. El barco funcionaba, la tripulación cumplía sus tareas, pero había algo diferente en cómo los hombres se movían por cubierta, algo más cuidadoso, más consciente, como si el océano hubiera dejado de ser el fondo predecible sobre el que uno trabaja y se hubiera convertido en algo que uno mira con una parte de la atención siempre activa. Entramos al puerto al amanecer, con las luces de la ciudad todavía encendidas contra el cielo que empezaba a aclararse. El inspector de turno vino al muelle con cara de quien fue sacado de la cama más temprano de lo que le gustaba, y el capitán Bernal le explicó que el barco requería una revisión técnica de rutina. El inspector le dijo que podían atenderlo por la mañana. Bernal le dijo que bien. Eso fue el intercambio oficial, nada más. Los hombres empezaron a bajar a tierra en cuanto se tendieron las planchas. La mayoría fue a buscar algo de comer en el puerto, o simplemente a caminar sobre superficie que no se movía, que después de una semana en el mar es una sensación que uno no da por sentada. Yo fui al primer banco que encontré en el muelle y me senté durante un buen rato sin hacer nada, mirando el agua del puerto, que era agua quieta y conocida, y completamente distinta en su naturaleza al océano abierto que habíamos dejado atrás. A media mañana me enteré de lo de los 2 hombres. Marcos Izquierdo fue a buscármelos al mediodía y volvió solo. Me lo explicó sin rodeos, que los 2 habían bajado a tierra, habían desayunado en un sitio del puerto y después habían encontrado pasaje en un barco de cabotaje que salía esa misma tarde hacia la costa. Habían dejado sus bolsos a bordo de la Esperanza del puerto. Habían pedido a un marinero del muelle que le dijera a Marcos que lamentaban los inconvenientes y que agradecían al capitán. Eso fue todo, sin explicaciones adicionales, sin confrontación, sin el tipo de escena que uno esperaría de 2 hombres abandonando un trabajo en mitad de un contrato. Solo la decisión limpia y tranquila de 2 personas que habían calculado que lo que habían vivido en esa travesía era suficiente razón para aceptar cualquier consecuencia contractual antes que volver a embarcar. El capitán Bernal lo registró en el libro de tripulación como abandono de servicio. Era el término reglamentario. Ambos sabíamos que ese registro nunca iba a derivar en ningún proceso real, porque cualquier proceso requería una explicación, y cualquier explicación requería describir por qué 2 marineros experimentados habían dejado un barco en buen estado en un puerto tranquilo en la mitad de un viaje normal. Y esa descripción no podía hacerse sin mencionar lo que ninguno de nosotros iba a mencionar en ningún documento oficial. La revisión técnica del barco duró 3 días. Los mecánicos del puerto revisaron motores, revisaron el casco, revisaron los sistemas de navegación. No encontraron nada fuera de lo normal. El capitán Bernal registró la revisión en el diario oficial como mantenimiento preventivo de rutina. Nadie hizo preguntas. Durante esos 3 días en puerto, ninguno de los hombres de la tripulación habló del viaje entre sí, al menos no en ninguna conversación que yo escuchara.
no porque hubiera una instrucción de silencio, sino porque el silencio era la respuesta más honesta disponible. Cuando algo no tiene nombre, nombrarlo en voz alta no lo hace más manejable, solo lo hace más presente. Y creo que todos habíamos decidido, sin coordinarlo, que necesitábamos unos días de que fuera menos presente antes de saber qué hacer con ello. El día que firmé mi baja de la Esperanza del puerto, el capitán Bernal me estrechó la mano en el muelle con la misma firmeza con que hacía todo, sin exceso, sin falta, exactamente lo necesario. Me miró un momento con esos ojos que medían todo en distancias y toneladas y condiciones de viento, y me dijo 4 palabras. Fuentes, usted registró bien lo que vio. Eso fue todo, ninguna otra cosa. Y lo que me tomó un tiempo entender, de pie en ese muelle con el bolso en la mano y el sol de la mañana en la cara, fue que esas 4 palabras eran simultáneamente lo máximo y lo único que ese hombre podía darme. No era frialdad, era precisión. Bernal era un capitán que sabía que existían límites al lenguaje disponible para ciertos eventos, y que forzar ese lenguaje más allá de esos límites no producía comprensión, sino distorsión. Lo que me estaba diciendo con esas 4 palabras era lo siguiente: que él sabía lo que yo había visto, que él también lo había visto, que ambos sabíamos que lo que había en esos cuadernos personales era verdad, y que esa verdad no necesitaba ningún adorno adicional para ser lo que era. Me dio la mano, se dio vuelta y volvió al barco. Yo me quedé en el muelle un momento mirando la Esperanza del puerto desde afuera por primera vez en 9 días. Desde tierra, era simplemente un carguero gris de tamaño mediano, atracado en un muelle comercial. Sin nada visible que indicara lo que había pasado. Sin ninguna marca en el casco que pudiera leerse como evidencia. Era un barco completamente ordinario, que había tenido un viaje completamente extraordinario, y que no portaba ninguna señal de eso en ninguna de sus superficies visibles. Caminé hasta la terminal y tomé lo que había disponible para salir de ahí. Durante el trayecto miré el océano una sola vez, por la ventana, y lo que sentí no fue exactamente miedo, sino algo más difuso y más permanente. Una especie de reconocimiento, como cuando uno se da cuenta de que una cosa que creía conocer bien era en realidad algo que solo conocía en parte, y que la parte que desconocía era considerablemente más grande de lo que había asumido. Guardé mis cuadernos en el bolso junto con el resto de mis cosas y no los saqué hasta que estuve en tierra firme con techo sobre mi cabeza. Los puse en una caja de madera que todavía existe, que tengo sobre el escritorio mientras escribo esto, con las tapas gastadas y las hojas un poco amarillas, pero perfectamente legibles en mi letra de aquella época, más apretada y más regular que la de ahora. Durante los meses siguientes, intenté volver a la vida ordinaria con la misma eficiencia con que uno intenta retomar el sueño después de despertarse en medio de la noche. Funcionaba en lo técnico, pero había algo que no encajaba del todo. Una presencia que no era miedo exactamente, pero que ocupaba un espacio en la percepción que antes estaba libre. Empecé a trabajar en rutas fluviales, ríos anchos con fondo visible y orillas a distancia razonable, donde el agua era manejable y conocida y no contenía ninguna profundidad que excediera lo que la mente puede procesar sin dificultad. Ahí me quedé. No fue una decisión dramática, fue simplemente la dirección en que siguió moviéndose mi vida después de que un viaje de 9 días le cambió los parámetros de manera permanente. Y durante todo ese tiempo, cargué los cuadernos conmigo como se carga cualquier documento que contiene algo verdadero, sin mostrárselos a nadie, sin necesitar que nadie los validara, pero sin poder tampoco deshacerme de ellos, porque tirar ese registro hubiera sido equivalente a afirmar que lo que estaba escrito ahí no había ocurrido. Y había ocurrido. Eso no era negociable. Meses después del viaje me encontré con Marcos Izquierdo, en una ciudad portuaria que ninguno de los dos tenía una razón particular para visitar. Fue casualidad, aunque después de aquella travesía, la palabra casualidad me resultaba menos confiable que antes. Lo vi en un café cerca del muelle, sentado solo con un café a medio tomar, y el gesto de alguien que no está mirando nada específico, sino simplemente dejando pasar el tiempo. Me senté frente a él sin preguntar si podía. Me miró un momento y asintió, como si hubiera estado esperando a alguien, aunque no necesariamente a mí. Pedí café. El de él ya estaba frío y no pidió otro.
Estuvimos un rato en silencio, que no era incómodo. Era el tipo de silencio que existe entre personas que han pasado por algo juntas y que saben que el silencio es a veces más honesto que cualquier cosa que puedan decir. Después hablamos de cosas prácticas, de trabajo, de rutas, de cómo estaba el mercado de carga en ese momento. Nunca nombramos el viaje directamente. Hablamos alrededor de él de la manera en que uno habla alrededor de algo que es demasiado grande para caber en una conversación de café. Pero en un momento, cuando el silencio volvió a instalarse entre los dos y ambos estábamos mirando el puerto por la ventana, Marcos dijo algo en voz baja, sin preámbulo, como quien termina en voz alta un pensamiento que venía teniendo hace tiempo. Dijo: «Lo que más me cuesta no es lo que vimos. Es que me pareció que a eso le importábamos muy poco». No respondí de inmediato. Miré el café. Pensé en el ojo que me había seguido a lo largo de la borda con esa atención pausada y completa, esa atención de algo que tiene todo el tiempo del mundo. Y entendí exactamente a qué se refería Marcos. No era la amenaza lo que pesaba, era la escala. La posibilidad de que nosotros, el barco, el viaje entero, fuéramos para esa cosa lo que es para uno un insecto que pasa cerca de la oreja en un día de verano. Algo que se nota un momento y después se olvida sin esfuerzo. Esa posibilidad era en algún sentido más difícil de cargar que cualquier amenaza directa, porque una amenaza directa al menos te da un papel importante en la historia. La indiferencia te quita ese papel por completo. Le dije a Marcos que entendía. Él asintió. Pedimos la cuenta. Cuando nos levantamos para irnos, me dijo que había solicitado rutas exclusivamente costeras y que pensaba mantenerlas indefinidamente. Le dije que yo llevaba meses en Ríos y que no tenía ningún plan de cambiar eso. Se le dibujó algo parecido a una sonrisa en la cara, no de alegría, sino del tipo que sale cuando algo que uno siente es reconocido por otra persona. Me estreché la mano. Salimos a la calle. Él tomó en una dirección y yo en otra. No volví a verlo en mucho tiempo, y cuando lo vi de nuevo, años después, en una reunión de trabajadores portuarios, ambos éramos hombres distintos a los que habían estado en aquella cubierta, pero ambos seguíamos teniendo exactamente el mismo tipo de horizonte en la mirada. Ese horizonte que uno desarrolla cuando ha visto algo que le cambia permanentemente la manera de calcular el tamaño de las cosas. Valentina murió un martes por la mañana, en nuestra cama, con la mano en la mía, y lo último que me dijo fue que esperaba que yo siguiera escribiendo, porque siempre había creído que lo que tenía guardado en esa caja de madera merecía existir en papel completo y no solo en fragmentos de cuaderno. Ella nunca supo los detalles exactos de lo que había pasado en aquel viaje. Supo la forma general, que algo había ocurrido en el océano, que ese algo había sido suficientemente grande como para cambiar de manera permanente la relación que yo tenía con el mar abierto. Lo supo porque vivió 42 años junto a un hombre que nunca fue capaz de dar la cara al océano desde una playa, que elegía sistemáticamente las mesas de espaldas al agua cuando comíamos cerca del mar, que declinaba cada invitación de viaje que implicara cruzar aguas profundas, sin importar cuánto le explicaran que los barcos modernos eran seguros y los cruceros eran cómodos. Ella aceptaba esas cosas con la misma practicidad con que aceptaba que a mí no me gustaba el calor extremo o que prefería el café solo sin azúcar. No eran rarezas que necesitaran corrección, eran simplemente partes de cómo yo funcionaba, y ella era suficientemente inteligente para entender que detrás de cada preferencia hay una historia, y suficientemente respetuosa para no exigir que todas las historias se cuenten. Lo que sí notó, y me lo dijo una sola vez, fue que yo tenía la costumbre de despertarme de noche con los ojos abiertos y quedarme quieto durante varios minutos antes de volver a dormirme. Me preguntó una vez si soñaba con algo específico. Le dije que no, que era simplemente un sueño ligero de marinero viejo. Ella me miró de esa manera suya, que significaba que no me creía del todo, pero que respetaba mi versión. No volví a preguntar. Después de que murió, la casa quedó con un silencio que no era solo ausencia de ruido, sino ausencia de peso, de la presencia de alguien que ocupa espacio en el aire de un lugar, aunque esté en otra habitación. En ese silencio saqué los cuadernos de la caja de madera por primera vez en muchos años y los leí enteros, desde la primera anotación hasta la última. Llevaba décadas sin hacerlo. No porque hubiera querido olvidar, sino porque no necesitaba releerlos para recordar.
Lo que estaba escrito ahí lo tenía almacenado en algún lugar del cuerpo, no exactamente en la memoria consciente, sino en algo más físico, más instintivo, que se activaba cada vez que el océano aparecía en el horizonte de cualquier cosa que estuviera haciendo. Leer los cuadernos después de tanto tiempo fue una experiencia extraña. La letra era la de un hombre joven, apretada y regular, con la precisión de alguien que estaba tratando de ser lo más exacto posible, porque sabía que lo que anotaba no tendría ningún otro registro en ningún lugar oficial. Las descripciones eran técnicas, con horas y distancias y estimaciones de tamaño, pero entre las líneas técnicas había algo más, una tensión que el estilo contenido de las anotaciones no podía ocultar del todo, que era la tensión de alguien que estaba mirando algo que no tenía categoría disponible y que intentaba describirlo de todas formas con las herramientas que tenía. Terminé de leer la última página y cerré el cuaderno, y lo puse sobre el escritorio. Y me quedé sentado mirándolo durante un rato largo. Pensé en Marcos Izquierdo, que ya no estaba. Pensé en el capitán Bernal, que había muerto hace muchos años. Pensé en Andrés Peñaloza y en Rodrigo Manzano, y en Celestino Hurtado, y en todos los hombres que habían estado en aquella cubierta, la mayoría de los cuales tampoco estaban ya. Pensé en Gerardo Vidal, el hombre al que reemplacé, cuyo nombre nunca supe si había vuelto alguna vez al mar, o si había encontrado tierra firme suficiente para el resto de su vida. Y pensé que lo que todos habíamos hecho, cada uno a su manera, era exactamente lo que hace cualquier ser vivo cuando se encuentra con algo que está completamente fuera de la escala de lo que puede procesar. Lo circunnavegamos, lo anotamos, nos alejamos de él lo más que pudimos, y vivimos el resto de nuestras vidas con ese conocimiento cargado adentro, sin poder transferirlo a nadie que no hubiera estado ahí, sin poder aligerarlo, sin poder tampoco dejarlo ir porque era verdad, y la verdad no se deja ir aunque uno quiera. Tengo 84 años, y escribo esto en una silla de madera frente a una ventana que da a un patio interior. Y el océano más cercano está a varios kilómetros de distancia, que es exactamente la distancia que he mantenido con él durante la mayor parte de mi vida adulta. Los cuadernos de aquella travesía están sobre este escritorio. Las anotaciones están en mi letra. Las fechas son verificables. Los nombres de los tripulantes están en los registros de la empresa naviera, que todavía existen en algún archivo si alguien quisiera buscarlos. No necesito que nadie me crea. Nunca lo he necesitado. Lo que pasó, pasó, y esa verdad no depende de ningún reconocimiento externo para seguir siendo verdad. Lo que sí quiero decir, después de 58 años cargando esto, es lo siguiente. Hay una idea con la que los seres humanos funcionamos casi todo el tiempo sin cuestionarla, que es que somos los observadores de este mundo. Que somos nosotros los que miramos, los que catalogamos, los que nombramos. Que el resto de lo que existe aquí está ahí para ser observado por nosotros. Aquella travesía me enseñó que esa idea es una comodidad, no una verdad. Hay cosas en este planeta que llevan existiendo desde mucho antes que nosotros, y que seguirán existiendo cuando ya no quede rastro de ninguno de los barcos que hemos construido. Cosas que tienen sus propios procesos, sus propios tiempos, sus propias razones para acercarse o alejarse de lo que encuentran en su camino. Y cuando uno de esos procesos nos cruza, cuando algo de esa escala nos nota y nos dedica su atención durante unos días, lo que descubrimos no es que somos importantes. Lo que descubrimos es que somos pequeños, de una manera que ningún libro, ni ninguna estadística, nos había preparado para sentir en el cuerpo. No como insulto, solo como hecho. El océano no nos debe ninguna explicación, nunca la ha debido. Nosotros cruzamos su territorio, fuimos notados, y nos dejaron ir. Eso es todo lo que puedo decir con certeza después de 58 años de pensarlo. Que cruzamos su territorio, que fuimos notados, y que seguimos aquí, con los pies en tierra firme, escribiendo sobre ello. Lo que no sé, y lo que me parece que nunca voy a saber, es si nos dejaron ir porque decidieron que no éramos lo suficientemente interesantes para seguir con nosotros, o porque decidieron que sí lo éramos, y que por eso valía la pena preservarnos. Las dos posibilidades me resultan igual de perturbadoras cuando las pienso de noche en silencio, y las dos me resultan igual de imposibles de responder. Así que te pregunto a ti, que has escuchado todo esto hasta el final, algo que llevo décadas preguntándome sin encontrar respuesta.
Si algo que existe en una escala que no podemos comprender decide acercarse a observarte durante días, y luego se va sin hacerte nada, ¿eso te hace sentir que tuviste suerte? ¿O te hace sentir que no fuiste suficiente razón para que se quedara? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque yo, después de 58 años, todavía no sé cuál de las dos opciones es más difícil de cargar. Si esta historia te llegó de alguna manera, si sentiste aunque sea por un momento el peso de ese océano y de ese silencio, suscríbete al canal y deja tu like. Es la única manera de que más personas puedan escuchar esto. Gracias por llegar hasta el final.